El primer A1 llegó al mercado en el año 2010. En aquella época, como todos sabréis, una fuerte crisis financiera asolaba las economías de España, Europa y medio mundo, y bajo estas circunstancias nadie pensaba que el A1 iba a tener éxito, y obviamente, como todos sabréis, estaban equivocados. De hecho, la propia Audi tuvo que intensificar la fabricación porque no llegaba a satisfacer toda la demanda que se le había presentado. Y ese crecimiento y esa satisfacción de ventas se prolongó a lo largo de los años, y por ese motivo, y dado que no había grandes rivales, Audi no veía necesario sacar una renovación. Pero todo llega en esta vida, y tras casi 8 años a la venta, a la A1 se le empieza a ver los primeros pelillos de la barba, así que este ha sido el momento que ha decidido Audi para sacar el primer gran cambio generacional de este pequeño. Ese cambio que conocimos hace un tiempo, pero que ahora vamos a profundizar mucho más para saber si el pequeño de la casa sigue siendo un buen chico o si por el contrario se ha desviado de la buena senda. Así que, dentro vídeo. Como todo aquel que entra a la pubertad, el A1 lo que busca es crear su propio estilo, pero sin alejarse demasiado de los estándares de la casa. Lo que Audi ha hecho ha sido coger la filosofía de diseño actual y aplicarla únicamente en los elementos principales, como la parrilla single frame o los faros principales. En todo lo demás, el A1 busca crear su propio estilo más juvenil, podríamos decir. Y de hecho se introducen elementos que afectan significativamente al diseño, pero que no hacen absolutamente nada, como por ejemplo estas tomas de aire que no llevan a ningún lado, o estas tomas de aire laterales que tampoco llevan a ningún lado. Como ya hemos dicho, el A1 busca crear su estilo, pero también quiere ir a juego con su propietario. Y es que Audi ha preparado un programa de personalización brutal para el nuevo A1. Entre una enorme cantidad de elementos a personalizar, hay 3 que son principales. Uno de ellos es la pintura, pudiendo elegir entre una gama cromática bastante juvenil y bastante coloreada. El segundo es la posibilidad de incluir un techo en pintura negra para crear un efecto un poco más deportivo. Y por último, y no menos importante y posiblemente más llamativo, son las llantas. Además de que su tamaño puede oscilar entre las 15 y las 18 pulgadas, como podéis ver, podemos personalizar el color, pero solo lo podemos hacer en los acabados más altos y más caros de la gama. Por lo tanto, si queremos personalización, preparar dinerito porque hay que rascarse el bolsillo. La parte trasera es sin lugar a dudas la parte que más nos recuerda al viejo A1, pero eso no quiere decir que no haya cambios, que los hay, como por ejemplo la forma del portón del maletero, que ahora divide en dos a los faros traseros, que son mucho más modernos y mucho más acordes con la época en la que estamos. También tenemos un alerón y un parachoques que, al igual que la parte delantera, incluye detalles o elementos como estas tomas laterales que, si bien no hacen absolutamente nada, crean ese efecto de deportividad. Por cierto que esto último me genera bastante gracia, por decirlo de alguna manera, porque aunque esos elementos generan deportividad, sí que se echan falta un elemento que siempre ha generado deportividad de verdad. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Efectivamente, no hay escapes. Con total seguridad, la zona que más empezaba a achacar el paso del tiempo del viejo A1 era el interior. Mucho han cambiado las cosas en la industria en estos últimos 8 años y actualmente las pantallas copan la mayor parte del protagonismo de los interiores, y justamente eso es lo que nos introduce Audi en el nuevo A1. Pero mucho cuidado con ellas, porque aunque parezcan muy interesantes, no vienen de serie, o no al menos todas. Pero vayamos por partes y analicemos cada una un poco más detenidamente. La principal la encontramos en la consola central, una posición muy elevada para así no desatender demasiado la conducción. Su tamaño puede llegar a ser de 10,1 pulgadas como esta que veis aquí. Y al igual que en otros muchos modelos de la marca, por ejemplo los últimos A6 y Q8 que he probado, la pantalla es exactamente igual y sus menús y sus funcionalidades son los mismos. El panel es de mucha calidad, aunque tiene tanta información y se pueden cambiar tanta cantidad de cosas que en un principio requiere un periodo de aprendizaje. Luego, una vez ya sabemos dónde está todo, es bastante sencillo y bastante intuitivo. Ojo con ella porque esta pantalla no viene de serie, pero en cambio la que sí que llega de serie es justamente el cuadro de instrumentos. Este gadget ya está empezando a sustituir a los cuadros analógicos de toda la vida. Lo está haciendo en los modelos de segmentos más altos, pero sigue siendo raro verlo en un coche tan pequeño. Sí que es cierto que recuerda a la del Volkswagen Polo o a muchos de los otros modelos del grupo Volkswagen que ya pueden incluirla. Y al igual que en ellos, todas las funcionalidades se pueden cambiar, se pueden modificar a través de los botones que encontramos en el volante multifunción.
Resulta realmente interesante porque esta pantalla, sí, como ya digo, llega de serie y podemos alterar su diseño en función de nuestro gusto, y la información también podemos cambiarla de forma bastante sencilla y bastante rápida. Toda la parte delantera del habitáculo está diseñada enfocada al conductor. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, como podéis ver, el salpicadero, por ejemplo, no es recto, sino que va haciendo ángulos para que todos los elementos queden más enfocados hacia el conductor, para que así tengamos una lectura más fácil y todo quede al alcance de la mano. También hay que reconocer que no hay muchos botones, salvo por el módulo de climatización. La presencia de botones físicos es bastante recortada y la mayoría de ellos no tenemos ni que usarlos mientras conducimos. Para eso está el volante multifunción o la propia pantalla. Lo que no me gusta es la decisión de introducir ciertos materiales en el interior del nuevo A1. Vale que sea un segmento B, vale que sea un segmento barato, pero estamos hablando de un Audi, y a un Audi se le presupone cierta calidad. De hecho, los alemanes son los propios alemanes los que nos han acostumbrado a esa calidad en todos sus modelos, y aquí dentro la verdad es que no se percibe del todo. Salvo por la parte superior del salpicadero, que sí que es de goma blanda, una goma que presenta un buen tacto, la verdad. El resto del habitáculo es de plástico duro, como podéis ver, plástico aquí, toda la consola central y también los paneles de las puertas. No me gusta, sinceramente, esperaba algo más de una marca que nos ha acostumbrado a ello y que tiene que cumplir con esos estándares de calidad que tanto se le espera. Dentro también se ha dejado vía libre para el programa de personalización. Y no solo me refiero a la interminable lista de elementos opcionales, sino a la libre configuración de algunos elementos del interior para así poder adaptarlos a nuestro gusto y estilo. En este caso la customización no es tan extensa como en el exterior, pero está ahí. Moldura por aquí, aplique por allá, que pueden cambiar de color para así darle un toque más personal y juvenil. Las plazas delanteras son las más cómodas, además que con estos asientos del acabado de C-Line recogen muy bien al cuerpo y son bastante mullidos, por lo que podemos hacer muchos kilómetros sin que nos enteremos. Pero dado que el coche ha crecido en todas sus dimensiones y dado que no hay versiones de 3 puertas, todas las versiones son Sportback, es decir, son de 5 puertas, el espacio para la segunda fila de asientos es mayor en esta generación. El puesto de conductor va ajustado a mi forma de conducir, que apenas mido unos 75, y como podéis ver sobran un par de dedos para las rodillas y algo más para la cabeza. Eso sí, el problema vendrá en el marco, que queda un poco bajo y la cabeza tocará, y eso nos obligará también a bajar y agacharnos un poquito a la hora de entrar y de salir del coche. En cuanto a espacio para 3 pasajeros, pues lo mejor es que lo dejemos solamente en 2, porque aquí detrás se puede hacer todo bastante angustioso como metamos a 3 personas, y ya no digo grandes, sino de una talla bastante media. La plaza central es un poquito más estrecha y no es especialmente incómoda, ya que el respaldo es bastante blandito, igual que la base, pero eso sí, tendremos un túnel de transmisión bastante molesto que nos obligará a viajar con las piernas abiertas. Aunque el A1 tenga aspecto de urbano, de un utilitario, que lo que es un segmento B, el maletero bien podría ser de un segmento C. Cuando abrimos el portón, que por cierto no es eléctrico, no pasa nada, no se acaba el mundo, se nos presenta un volumen mínimo de 335 litros. Además son 335 litros bastante aprovechables porque, como podéis ver, las formas son bastante rectangulares y la boca de carga es ancha. Tiene varias soluciones para así crecer y ser más práctico. Tenemos perchas en los extremos, además de que 2 niveles de maletero. Si queremos ampliar el volumen, pues se puede hacer, se puede ampliar hasta los 1090 litros si tiramos abajo la segunda fila de asientos, que lo hace una proporción 60-40, y la maniobra se hace desde estos tiradores que tenemos justo en los respaldos traseros. En lo que a mecánica se refiere, la oferta está compuesta por el momento de solo variantes de gasolina. De los motores diésel todavía no se sabe nada y muy posiblemente los directivos de Audi estarán dudando si introducirlas o no. Eso nos deja con motores turbo alimentados de gasolina de 3 o 4 cilindros con potencias que oscilan entre los 95 y los 200 caballos. En todos los casos se enviará la potencia al eje delantero gracias a una caja de cambios manual con 5 o 6 velocidades o automática de 7 marchas. En nuestro caso hemos decidido optar por la versión que a priori puede ser la más aceptable para la gran mayoría del público del nuevo A1. Nos estamos refiriendo al 1.0 TFSI de 116 caballos, que comercialmente se conoce como el 30 TFSI. Como ya digo, es un motor tricilíndrico turbo de 1 litro de cilindrada que entrega 116 caballos y 200 Nm de par a 3.500 vueltas. Conectado a él está una caja automática S-Tronic de 7 velocidades. En cuanto al motor, la verdad es que puede parecer pequeño, de hecho lo es un bloque bastante pequeño,
pero se comporta como si fuera mucho más grande. Son 116 caballos, como ya he dicho, y 200 Nm de par a 3.500 vueltas. Es un régimen algo alto, pero también hay que entender que es un coche que con este motor no se busca las prestaciones puras, que a pesar de ser turbo, la entrega de potencia es bastante arriba, y eso es porque se pretende conseguir consumos bajos. Así que lo que en cuanto a rendimiento, sin ser un motor muy perezoso, es un motor que no entrega la misma potencia con 4 cilindros con, digamos, 125 caballos. Pero no hay ningún problema, yo por lo menos no lo considero un problema ni lo considero un defecto, porque hay que entender el conjunto del coche. En cuanto al resto del conjunto, pues la verdad es que bastante agradable. Es un coche muy alegre, muy juguetón. Hay que tener en cuenta que la potencia actual del A1 oscila entre los 95 y los 200 caballos y que seguramente en un tiempo llegue la variante S1, que no sería nada extraño verla con 250 caballos. Así que podéis entender que con 116 que tiene esta unidad, el rendimiento es muy, pero que muy sobrado. O sea, que el chasis está por encima del motor. Tenemos modos de conducir, 4 en realidad, y los encontramos en el Drive Select de la consola central. Tenemos Efficiency, Auto, Dynamic y Individual. Obviamente el modo Dynamic es el que nos entrega un mayor rendimiento de todos los componentes del coche. Es decir, la dirección se endurece ligeramente, la respuesta del acelerador es más sensible, el cambio es más rápido y todo eso permite pues que tengamos una entrega un poco más alegre. Además, el sonido del motor también cambia, pero es un sonido un poquito falso. ¿Por qué? Porque se emite a través de los altavoces, no es el ruido del motor 100%, sino que se emite a través de los altavoces. Es un pequeño truco que, bueno, no está mal, pero tampoco hay que llegar a engañar de esa manera. Entrando en una carretera de curvas, la verdad es que puede llegar un momento en el que eches de menos algo más de potencia, sobre todo de entrega a bajas vueltas. La caja de cambios en la mayor parte del tiempo intentará circular en marchas altas para así bajar los consumos, por lo tanto nosotros tendremos que ir bajando a través de las levas que tenemos en el volante. Pero como ya os digo, es un coche muy juguetón, muy alegre y muy característico siempre de lo que ha sido el A1. En cuanto a la dirección, tenemos, como ya nos estamos acostumbrando en los últimos coches, una dirección excesivamente asistida. Es decir, una dirección excesivamente blanda que no favorece una conducción dinámica, pero que no está mal. Es bastante ágil, bastante rápido y bastante directo, aunque no del todo preciso por ese exceso de asistencia, porque en algunos momentos hay que corregir en plena curva y eso no está tan bien. La verdad es que dinámicamente hablando cuesta sacarle pegas a este coche. Más en esta versión sí que puede tener poca potencia, pero de verdad que tampoco creo que sea necesario, para un uso diario, un uso normal, no creo que sea necesario tener más potencia. El que se compre esta unidad, el 30T FSI, es que busca dos cosas. Lo primero es la pegatina C que viene con esta unidad y lo segundo son unos consumos razonables. En cuanto a eso, Audi certifica una media homologada de 5,9 litros a los 100 kilómetros. En nuestra ruta, en nuestra semana de pruebas, tras haber hecho muchos kilómetros con él, hay que decir que se consiguen unos consumos bajos de forma muy sencilla. Puedes rondar fácilmente por debajo de los 5 sin apenas inmutarte. Si empiezas a buscarlos, incluso te acercarás a los 4 o podrás descender de los 4. Pero ahí ya dependeremos de nuestra habilidad para bajar consumos y un poquito del terreno que nos tenga que ayudar con una pendiente negativa. Lo normal pues será circular en torno a los 5, 5,5 como muchísimo, porque también hay que entender que al ser un motor más pequeño es más sensible a esos cambios de modo de conducción. Si aceleramos el ritmo, el consumo va a subir de forma bastante más drástica que si lo hiciéramos en un motor más grande, y por el contrario, si hacemos una conducción más eficiente, notaremos cómo el consumo baja más deprisa que en un motor más grande. Dinámicamente hablando, la verdad es que la A1 tiene muy buena respuesta. Me está sorprendiendo gratamente a pesar de estos 116 caballos que, como ya digo, pueden parecer pocos. En una carretera de curvas como en esta que estamos circulando, la verdad es que me gusta mucho el comportamiento del chasis. Es muy ágil, responde perfectamente a los cambios de dirección y el motor, a pesar de ser pequeño, estira de una forma bastante lineal, todo hay que decirlo, pero estira con una forma alegre, una forma bastante eficaz. Obviamente si vamos a hacer una conducción dinámica todos los días o somos de estos que nos gusta pisar el acelerador, este motor no es el tuyo, pero sinceramente si es para esos momentos donde queremos darle un poquito más de ritmo, la verdad es que va fenomenal.
Uno de los detalles que más me ha gustado que conservara Audi es el freno de mano. Y diréis, pues qué chorrada. Sí y no. Entiendo que a día de hoy los frenos de mano electrónicos funcionan realmente bien, son cómodos y demás, ¿no? Pero sí que es cierto que para aquellos que vivimos una época un poco más dorada del mundo del motor, a mí me recuerda bastante a cuando tenía 18, 19 o 20 años y en algún que otro momento te ibas a una explanada o a un parking de un centro comercial y bueno, algún que tironcillo del freno de mano hemos hecho todos, ¿no? Ya digo que bueno, es un detalle nostálgico sin lugar a dudas, pero que dado el carácter juvenil de este coche me gusta bastante. Sin lugar a dudas, lo peor de la 1 es y ha sido siempre el precio. Está claro que esto no le ha supuesto ningún problema para ser un éxito de ventas, pero también hay que tener en cuenta que salvo por el Mini, no hay ningún otro segmento B Premium en el mercado. El precio de salida del nuevo 1 está en 20.760 euros, y eso para un nivel de equipamiento que no querrás ni ver ni tener. A partir de ahí pues podemos subir prácticamente todo lo que queramos. Esa unidad que tenemos ahí tan pintona llega a cerca de los 34.000 euros, y eso para ser un utilitario, sintiéndolo mucho, es demasiado precio. Ya era hora para un gran cambio generacional para el pequeño de la casa Audi. Los cambios lo han sentado muy bien, aunque hay que reconocer que las bases sentadas en la primera generación ya eran lo suficientemente buenas, así que en este caso lo que se ha hecho es actualizar e incorporar nuevas aptitudes. Su comportamiento, su equipamiento y su estilo son sus puntos de referencia y gracias a su nuevo programa de personalización ahora por fin es capaz de igualarse a su máximo rival, el Mini. En cuanto a problemas, pues irremediablemente tenemos que hablar del precio. El A1 es considerado un coche premium y dejando a un lado temas monetarios, que eso ya depende de cada uno, la verdad es que ese interior no me convence nada en absoluto. La cantidad de plásticos negros, la cantidad de plásticos duros que hay, no son dignos de un coche de esta categoría y en ese caso el Mini sí que gana. Y esto ha sido todo desde el mundo juvenil de la 1. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a me gusta, que todavía no cobramos por ello. Y como siempre, deja un comentario con tu opinión acerca del pequeño de la casa Audi. Y no te olvides, por supuesto, de suscribirte si es que todavía no lo has hecho, que ya va siendo hora. Si quieres leerte la prueba completa o estar al tanto en toda la información del motor, visítanos en motor.es, en todas nuestras redes sociales, y si estás buscando un coche nuevo, descárgate la aplicación disponible en el Play Store de Google, donde tendrás acceso a una impresionante lista de ofertas tanto para coches nuevos como de segunda mano. Y hasta aquí la publi. Ahora sí, hasta la próxima.